Un saludo a todos nuestros escuchas en el podcast La Exégesis del Micrófono. Yo soy Samael. Y yo soy Brandon. Y bueno, pues estamos en un capítulo especial. Hoy tenemos un invitado a Boston. Muy buenas, vuelvo al programa después de muchos programas. No sé, es que... No contabilizamos. Sí. Pero bueno, pues estamos aquí para estar con un programa especial, que estamos con las criptomonedas y los NFTs, que se ha estado hablando mucho en estos días. Años, semanas. meses. Pero más que nada NFTs han estado hablando harto estos... Todos desde el año pasado. Sí. En la pandemia. Toda la pandemia. Muy bien, a ver, ¿por dónde empezamos? Primero empezaremos por qué es más o menos una criptomoneda. Tanto Brando va a hablar más del aspecto técnico y bueno, pues Boston va a hablar más desde el tema económico. A ver, ¿quién quiere empezar? Creo que en este caso lo mejor sería que comience Boston a definir el ámbito económico, porque todos tienen más una visión económica que la del sistema que opera detrás de estas criptomonedas. Porque a nadie le importa el sistema, voy a decir. Y hablar de aquí. Sí, bueno, creo que es común, ¿no? Y al fin y al cabo creo que también existen más dudas de por qué la gente está gastando tanto dinero en código, ¿no? En algo que aparentemente no tiene ningún tipo de utilidad en una primera instancia. Bueno, como dicen, todo este tema se ha popularizado a raíz más que nada de... originalmente, el origen de las criptomonedas se lo puedo remontar a 2008, con la crisis financiera a raíz de las hipotecas subprime ocurridas en Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente arrastró a toda la economía de los países del primer mundo a tener problemas de liquidación de deudas. Bueno, el tema está en que, como todos sabemos, el sistema financiero internacional está sumamente interconectado, ¿no? O sea, es decir, alguna operación mal hecha en Estados Unidos puede llegar a afectar al resto del mundo. Y bueno, la criptomoneda más conocida en este momento, que en este caso es Bitcoin, nace a raíz de esto. Es decir, en el paper de Satoshi, que fue publicado, si más no me equivoco, en 2009, se plantea la creación tanto de, en primera instancia, o sea, del blockchain como el Bitcoin, como una solución para descentralizar el sistema económico. Bueno, yéndonos a algo más simple que estas palabras técnicas, entonces, tenemos que en una primera instancia, tanto las criptomonedas como las plataformas en las que se desarrollan estas, porque al fin y al cabo, las criptomonedas son solamente una pequeña parte de lo que es un paso tecnológico importante. Es eso, solo es una pequeña parte y es en el fondo código, son llaves o más que nada como una especie de firmas digitales, obviamente, las cuales se encuentran conectadas, no necesariamente conectadas, pero sí comparten la característica de estar dentro de un mismo bloque de información. A ver, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que las criptomonedas, que es como digo, la parte más básica de todo este mundo, es eso, un pequeño código en el cual tú puedes tener posesión, con el cual puedes intercambiarlo, el cual puedes venderlo, puedes hacer varias cosas con él, ¿no? Tal como se puede dar con una moneda corriente, pero que este es digital, no tiene ningún aspecto físico ligada necesariamente inicialmente a este, ¿no? Entonces, claro, económicamente se lo plantea como una alternativa para escapar de fondos de inversiones, los cuales pueden llegar a estar administrados, obviamente, por las mismas instituciones financieras que han llevado a una debacle económica en 2008, ¿no? Es por eso que se plantean las criptomonedas, se plantean en el sentido de decir, hey, muchas veces en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Eso no es algo que se pueda ver mucho en el tercer mundo, pero en Estados Unidos, en Europa, destinamos muchos fondos, muchos recursos a que terceros, ¿no? O sea, entidades de intermediación financiera gestionen estos recursos, pero al fin y al cabo, claro, les das el dinero y no sabes qué hacen con ese dinero. Tú depositas dinero a un banco y tú no sabes el banco qué es exactamente, qué prestaciones está dando con ese dinero, ¿no? Entonces, o quieres tener un mayor control de esto, o quieres
directamente salir de este sistema para formar parte de alguna red en la cual tú puedas tener una gestión mucho más controlada de lo que puede ser tus fondos de inversión, entonces ahí es donde nace las criptomonedas como una opción. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el hecho de que estas criptomonedas, este código, sea visible para todos, sea público, tú seas el propietario y tú puedas ser el dueño y ser capaz de decir en qué punto decides emplear estos valores criptográficos para ya sea venta, compra, para inversión o demás, pues es el punto que le ha dado, digamos, su fuerza, exacto, su fuerza para poder hacerse cada vez más, ¿no? De un podio más importante dentro de lo que son las finanzas modernas. Ya, a ver, ahora digamos, tendría una pregunta para Brandon, que sería, ¿qué es lo que le hace especial este código para que se utilice tanto en la red? Ya, primero, como Carlos dice, esto se ha popularizado más que nada para descentralizar el dinero, para obtener una moneda que todos puedan ver y que todos puedan tener la visibilidad. Eso es el nacimiento de Bitcoin. Ahora, como tal, criptomonedas, en la actualidad hay montones, demasiadas criptomonedas. Las dos principales son las que más vamos a tocar en este podcast, que es Bitcoin, que es Ethereum. Ahora, por tema de histórico, Bitcoin ha nacido cuando la red era todavía manejada, y aún es manejada en su mayoría por protocolos TCP/IP, pero de la internet, de básicamente, ¿es esto? HTML4, si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, Bitcoin lo que hace es un código, así a nivel de software, es simplemente un código criptográfico que, digamos, te pertenece a ti o a alguien, y esto tiene que ir llevado a blockchains, por así decirlo, a bloques de notas que van a poder afirmar que tú tienes determinada cantidad de bitcoins. En este caso, esos blockchains son públicos y cada persona puede ser un nodo para poder hacer minería. La minería en este caso es la validación de estos códigos y transacciones que se puede hacer en el tema de Bitcoin. Bitcoin ha sido especial justamente porque esos códigos y todo ese sistema es descentralizado, todos pueden verlo y en teoría tiene muy alta seguridad. ¿Por qué? Porque los nodos, entre comillas, son independientes, y para poder dominar y que, digamos, tú poder cambiar estos blockchains, tendrías que cambiar por lo menos el 51% de todos los nodos que existen, cosa que no es posible con la tecnología que tenemos actualmente, pero muchos estipulan que con tecnologías y computadoras cuánticas esto es posible. Ahora, a raíz de esto de Bitcoin nace también Ethereum. Ethereum nace como una criptomoneda, según yo, 2.0 y según muchos desarrolladores de software. ¿Por qué? Porque ahora no es una red pública total, porque antes se usaban los protocolos de internet, de la web propiamente. Ahora se utilizan protocolos cerrados de una red privada, que es Ethereum, que es la propia red de Ethereum. ¿Ya? No es que no esté en internet, por si acaso, no es que sea una red aparte de internet, sino que es público, número uno, y número dos es que funciona en una capa diferente a la que funcionan los navegadores de internet, por así decirlo. Entonces Ethereum es básicamente igual una criptomoneda que es un código, pero que este código ahora viene por transacciones, ya no tanto por validación en bloques, sino por una validación de programas que un programador lo hace, que estos son los smart contracts o contratos inteligentes. Esto al final son programas que uno mete en la red de Ethereum y que hacen mover estas criptodivisas a través de la red, haciendo que esto sea muchas veces más robusto y más estable de lo que tendría que ser Bitcoin. Ahora, en contraposición, Ethereum sí tiene esa posibilidad de ser vulnerable. ¿Cómo? Porque los smart contracts al final siguen siendo programas informáticos, los cuales siempre están propensos a tener diferentes tipos de exploits o algún tipo de falla al momento de ser programados. Pero en sí mismo la propia red va a terminar defendiendo estos ataques, como más o menos ya se ha visto en... ¿Qué fecha era, Boston? Exactamente en junio del 2016. En el 2016, cuando ha habido un pequeño ataque en los forks. ¿Por qué? Por igual código mal escrito dentro de estos smart contracts. Pero la propia red al final logra detenerlos porque la red va a terminar parando de moverse.
Algo importante es que, por ejemplo, en la minería de Bitcoin, uno gana dinero por hacer las validaciones de estos contratos, de estos blockchains. Mientras que en la red de Ethereum, uno paga dinero para poder hacer estas transacciones a través de la red. Paga a los diferentes nodos de la red. Eso es por si acaso una diferencia bastante importante con respecto a Ethereum y con respecto a Bitcoin. Ya, pero el dinero que estás pagando, ¿qué? ¿Eso es dinero Ethereum? Ethereum. Es Ethereum mismo. Bueno, Ethereum no, Ethereum es la plataforma, Ether es el dinero. La criptomodivisa es el Ether. Vaya nombres. Todos son jugadores de WoW. Sí. Ya, pero Boston, a ver, ¿qué valor tendríamos ahorita actualmente en el mercado las criptomonedas? Por lo que he visto, muchas veces no es tan confiable. O es que también depende su valor a veces. Creo que eso es muy fluctuante. ¿Por qué son tan fluctuantes las criptomonedas? Bueno, el tema de preguntarse por qué las criptomonedas son tan fluctuantes, ¿no? O sea, al fin y al cabo se las llama monedas, pero uno no ve que el valor del dólar vaya a dispararse de un día al otro el triple de su cotización en el mercado, ¿verdad? O sea, baje, dices. Sí, o sea, que valga cero al día siguiente. O que valga cero al día siguiente, exacto. Digamos que Tesla haga su tweet, que Elon Musk haga un tweet. Sí, exacto. O sea, uno no ve eso a menos que seas parte de un país como Venezuela o Argentina o qué sé yo, Zimbabue. Pero, a ver, comenzando desde el inicio, las fluctuaciones de valores en los mercados, es decir, de los precios de las cosas, siempre van a venir determinadas por dos cuestiones importantes. Uno, el valor que se le dé a esto dentro de, por así decirlo, la sociedad en la que estemos, porque hay que recordar que dentro de lo que es la disciplina económica se considera que el valor, o sea, valor, precios, son subjetivos. Por una parte está determinado por esto y por otra también estos valores vienen influidos por un concepto de escasez. Ahora, como dijo Brandon antes, existen montones de distintos proyectos de criptomonedas, ¿no? Existen unos cuantos que son los más importantes y lo podemos ver en base a precio. Que por ejemplo, Bitcoin está rondando los $42,000. Luego tenemos a Ether, ¿no? De Ethereum, que ronda los $2,900. Y otras monedas que van de un valor de entre $100 a más, ¿no? Que son distintas. Claro, son valores muy dispares por el propio hecho de, como digo, de una valoración subjetiva. Si bien por varias cuestiones se puede creer que Ether tiene cualidades más beneficiosas, o por decirlo, útiles, ¿no? Dentro de lo que se puede pensar dentro de una sociedad, pues al fin y al cabo el mero hecho de que Bitcoin haya sido la primera moneda, sea la que tenga más ruido y por lo tanto sea la que a oídos de la gente común sea más reconocible, hace que esta tenga una mayor demanda. Mayor demanda significa mayor precio. Es decir, es mucho más probable que si alguien se anima a comprar criptomonedas, pues primero lo haga con Bitcoin o intente buscar una forma de conseguir Bitcoin, ¿no? Simplemente por el hecho de haber visto noticias y demás. Es más conocido. Es más conocido. Y es una cosa que siempre juega dentro de los mercados actuales. Es decir, el hecho de ser más conocido, de ser más reconocible, de ser más demandado, genera que tus precios sean más altos. Aparte de eso, también viene el concepto de escasez. Tenemos que recordar que, muy bien, o sea, como dijo Brandon, una parte importante de lo que son las criptomonedas es el minado. O sea, es cómo se generan estas criptomonedas, es en base al minado. O sea, se pone una capacidad de cómputo a disposición de la generación de estos códigos, ¿no? Y también del mantenimiento de estas redes, para que se puedan evaluar todo esto y validar todo este tipo de transacciones. El tema está en que, claro, este minado es infinito. No, muchas de las redes más conocidas y sobre todo Bitcoin, tanto Bitcoin como Ethereum, tienen dos cualidades, que son el halving, que prácticamente a medida que pasa el tiempo se tiene programado a que a partir de cierto número de transacciones conseguidas se va a
volver mucho más difícil, se va a complejizar los procesos por los cuales se tiene que poner a trabajar un ordenador, ¿no? Para poder generar este código. Se vuelve más difícil. Es más difícil que es ahora. Ajá. Porque supuestamente, que yo sabía, en los primeros era más fácil hacer el minado. Actualmente Exacto. Ya se necesita ya servidores de... Correcto. Eso más que nada se debe por cómo es el minado. Ajá. El minado en Bitcoin está establecido para que una computadora, para que cualquiera pueda minar primeramente. Para aquello se distribuye entre la cantidad de minadores que hay. Y se dice un nivel de dificultad para que cualquier computadora pueda hacer esto. Ese nivel de dificultad en realidad, así a simple vista, es un algoritmo que cada vez complejiza más los cálculos necesarios para que hagas una llave específica para poder meter tu transacción a los blockchains. Eso en el caso de Bitcoin. Exacto. Y bueno, el tema está en ello, o sea, cada vez se hace más difícil la obtención de estos códigos. Hay más minadores y también hay más Bitcoin en el mercado. Exacto. O sea, en libremente. Sin mencionar que algunos países igual ya están empezando a minar, porque sabía, como China, si no China realmente lo que hizo es prohibirlo de lleno. Quizás podamos tocar eso como un apéndice al final, ¿no? Para ver cómo esto puede afectar al fin y al cabo política, pero volviendo al tema del valor. También otra cuestión a tomar en cuenta es que muchas de estas criptomonedas tienen realmente un número limitado y anunciado. En este momento no recuerdo exactamente cuántas unidades se anunciaron para Bitcoin, pero es que no se va a poder seguir minando estos códigos de manera indefinida en el tiempo. Realmente va a llegar un punto en el que sencillamente se va a terminar la capacidad de poder generar estos códigos, porque como decíamos, así se ha decidido en base al algoritmo que va a haber un límite, una cantidad límite de estos códigos de estas monedas. Y bueno, al ser limitado, al ser un bien que es demandado, es deseado por la gente, porque sabe que puede con las criptomonedas. Como dije antes, no tienes que poner en riesgo dinero en fondos de inversión, ¿no? Si es que eres una persona que posee dinero, no tienes por qué dar a un banco que no sabes qué va a hacer qué con ese dinero, si va a arriesgar tu dinero, ¿no? Con Bitcoin puedes, no solamente Bitcoin, con cualquier otra criptomoneda, puedes jugar un poco al ya saber que los precios se determinan por oferta-demanda, pues hacer que este sea un bien demandado, poner dinero en esto, aparte, dinero bajo, como siempre digo, tienes control de lo que se hace con esto, ¿no? Y siempre va a estar registrado en una red pública. También vas a saber qué es lo que demás hacen con su Bitcoin. Siempre vas a tener la posibilidad de saber eso, ¿no? Obviamente no saber quiénes lo hacen porque es una red anónima, pero sí saber qué se hace, qué tipo de transacciones, cuántas cantidades se mueven y cómo tu dinero está dentro de eso. Pues yo creo que es algo que tiene de valor, ¿no? Para la gente que maneja mucho dinero. Ahora, como digo, si tú demandas este tipo de bienes, ¿para qué? Pues si tienes mucho dinero, quieres evitar riesgos. Bueno, o sea, que también podemos hablar de riesgo más adelante, pero claro, sacas dinero de estas redes centralizadas a redes descentralizadas y aparte, estos bitcoins, estas monedas son limitadas, son bienes escasos. Entonces eso puede explicar que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, el precio se haya disparado tanto, ¿no? Y que en ciertos momentos, que es cuando más gente se dedica a buscar la seguridad que te puede dar el Bitcoin, ¿no? Respecto a fondos de inversiones normales, es que también el propio Bitcoin se revaloriza. Y vemos noticias como ocurrió justamente en el año pasado, ¿no? Que llegó a cotizar por encima de los $100,000, ¿no? En ciertos puntos clave. Ahora, ¿existe especulación dentro de eso? Obviamente, sí. Pero... porque, a ver, había muchos que decían de que, bueno, este era uno de los argumentos que usaban los que decían en contra de las criptomonedas, de que las criptomonedas más se usaban, digamos, en el manejo en el mercado negro y estas cosas. Pero también hay los que están, digamos, a favor, que dicen de que con las criptomonedas se puede saber mejor qué es lo que se hace, ya que, como tú has dicho, hay un registro más o menos de qué es lo que, o por dónde va la moneda. Eso creo que es un aspecto un poco más técnico, porque por ejemplo con Bitcoin sí se puede ver y más o menos seguir ciertos procesos para saber desde dónde viene el dinero. Ahora, por ejemplo, hay otras criptomonedas que ahorita no recuerdo bien los nombres, pero que son más específicas para mantener oculta la información, y ahí es donde mayormente va el mercado negro, porque quiero hacer no es
La identidad es muy importante, el tema de internet. Ahora, con respecto a lo de minado, en realidad no es que se va a dejar de minar después de que se alcance la cuota máxima de monedas de bitcoins que se va a tener, sino que el minado ya no va a producir nuevas monedas, pero sí va a seguir dando ganancias a los que hagan los minados, porque el minado, al fin y al cabo, como les dije, es solo una validación de operaciones, ¿ya? Y en lugar de sacar de la nada los bitcoins que va a ganar el que está minando, va a terminar cobrando una comisión por la transacción a los involucrados. Eso igual estaba más o menos descrito en lo que Satoshi ha dejado como la idea de Bitcoin, como todo el algoritmo por el cual está funcionando Bitcoin. O sea, le van a pagar ya con el Bitcoin ya producido. Correcto. Exacto. Porque en la actualidad lo que se mina, el que está minando en realidad saca Bitcoin de la nada, entre comillas de la nada. Es como si hubiera una gran bolsa de la cual está sacando su parte. Esto ya por el propio algoritmo. Y eso es básicamente minar. Bueno, y tomando también un pequeño tema, o sea, como dice, prácticamente estas operaciones requieren de validadores. Al fin y al cabo, lo que se encarga un minador, o también yo prefiero el término acuñador, porque realmente eso es lo que hacen, acuñar estampas virtuales. Son los que realmente mantienen las redes, ¿no? De todo lo que son estos apartados tecnológicos. Sobre todo, yo creo que con Bitcoin es más obvio, porque al hablar de blockchain, o sea, que cada uno de estos validadores de operaciones hace su propia lista, ¿no? De las operaciones que ha validado, que ha aceptado, y luego la sube a internet. Y claro, esa lista es visible para todos, pues te muestra el punto de descentralización que tiene esto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esta red funciona no porque haya una gran empresa detrás de esto que esté dando toda la infraestructura, ¿no? Sino realmente la infraestructura pues la aporta cualquier persona que se dedique a esta actividad, que ya puede ser, claro, hay gente que prácticamente ha comprado terrenos del tamaño de un estadio de fútbol para poner ordenadores en racks, ¿no? Sí, uno tras otro en fila, 2 pisos enteros de computadoras para poder validar esas operaciones, como también lo puede hacer alguien que ha invertido $5,000 en una computadora muy potente para hacer eso desde su casa, ¿no? Como una opción extra. Realmente todas esas personas que están dentro de que deciden entrar al minado, son las personas que también mantienen esta infraestructura. Ahora también nace el problema, como hace un momento mencionó Samuel, del tema de China. ¿Por qué China? Porque los chinos han sido tan extremos al momento de ser salones enteros de máquinas y llenas de computadoras lo suficientemente potentes para ser servidores por sí mismas, pero únicamente enfocadas a este minado, ya que teniendo más equipos, más computadoras y más procesamiento, podían casi siempre ellos ser los que se llevaban el minado, porque como dije, el nivel de dificultad es entre comillas al azar, pero mientras más equipos y más potencia tengas, más ventaja tienes, claro, para que tú también te lleves el minado. Eso también iría en contra de los principios más o menos en los cuales se fundó. Correcto. Porque el principio era de que pues cualquiera podría sacar dinero y bueno, también como has dicho, de descentralizarlo, pero cómo uno competiría, digamos, ya contra un país. Exacto, es lo que más o menos te decía. Esta red funciona mientras que uno no tenga la mayoría de los nodos, pero ¿qué pasa cuando uno tiene la mayoría de los nodos? Entonces ya estás más o menos centralizando otra vez todo lo que es economía, tal vez de una forma natural, tal vez de una forma más o menos artificial. Y también pues, igual lo que te decía, ¿no? Es de cómo hay estos, los que ya tienen, digamos, varios bitcoins, ya tienen literalmente bóvedas donde están guardadas ahí en computadoras lejos de la red. Eso es más o menos un mito, primeramente, ¿ya? Y segundo, sí, equipos pueden tener... Bueno, hablemos un poquito de lo que son wallets. Los wallets son billeteras virtuales. En el caso de Bitcoin, son billeteras con un código único que tiene tu equipo, más o menos como las Mac. Y estas billeteras son las que almacenan o las que están vinculadas a una cantidad de dinero, porque el dinero sigue estando en esos blockchains. O sea, los Bitcoins siguen estando ahí, son un código en esos blockchains. ¿Ya? Ahora los wallets en el caso de Bitcoin pueden estar en un dispositivo, pero por ejemplo en el caso de Ethereum son un poco más virtualizados porque forman parte de la red, así que tú puedes acceder a un wallet mucho más fácilmente. Ahora sí, equipos antiguos por ejemplo tienen en teoría wallets
de Bitcoin que pueden ser cambiados incluso en la actualidad. Ese dinero no se pierde, por lo mismo que Boston nos ha mencionado, que hay una cantidad limitada de Bitcoins y cuando se alcance ese límite va a dejar de producirse Bitcoin. Así que, por ejemplo, si tenías una billetera con una cantidad de Bitcoins abandonada, eso sigue manteniéndose ahí. O sea, existe la posibilidad que por temas físicos sí se pierden esos Bitcoins, pero no por temas de blockchain. Bueno, acotando también un poco más al tema de China, y sobre todo lo que se le llama en economía concentración de mercado, o sea, cuando existen situaciones en las cuales, claro, o sea, hay una clara ventaja de una oferta sobre un demandante que se relaciona con lo que se decía antes, ¿no? O sea, claro, se dice que el blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, o sea, va a ser prácticamente seguro hasta que no se llegue a esa condición, ¿no? De que realmente alguien llegue a poseer el 50+1 de los nodos, ¿no? O sea, para poder cambiar decisión y realmente manipular los datos que pueda haber dentro de esa red. Al fin y al cabo, eso es como siempre se dice, es una posibilidad, o hasta incluso se puede decir una posibilidad de que el 50+1% de los dueños de los nodos puedan llegar a, ¿cómo decirlo?, a coludirse, esa es la palabra, a coludirse para poder manipular esto de forma fraudulenta, ¿no? El chiste está en que eso realmente les sería beneficioso a ellos o sería el fin de la red. Y esa es una de las cuestiones que manejaba también Satoshi dentro del paper original, ¿no? Que ha dado origen a todo esto de las criptomonedas, y es que realmente la fiabilidad de que la gente no se coluda dentro de estas redes para hacer ese tipo de acciones también es parte de ese resguardo que tiene ante este tipo de acciones, porque al fin y al cabo, si en la red de Bitcoin ese 50+1 de los nodos se llegara a coludir para hacer cualquier tipo de acción que pueda poner en riesgo el dinero de las personas que ya han confiado en Bitcoin, ¿no? Prácticamente sería el fin de toda la red y les sería más contraproducente a ellos, ya que también sería el fin, ¿no?, de lo que ha sido una inversión a largo plazo. Ahí hay una cuestión, digamos, que puede llegar a proteger esto, que ya ha sido prácticamente teorizada, ¿no? Pero también se pueden dar casos que también podemos hablar de Ethereum, ya en términos de otras plataformas en las cuales se hace criptografía, que es en el ya mencionado caso de 2016, en los cuales se propuso dentro de Ethereum la creación de los DAOs. ¿Qué es un DAO? Pues un DAO es una organización autónoma descentralizada, según sus siglas, o sea, traducidas, ¿no?, del inglés al español, que es una organización autónoma descentralizada. Prácticamente lo que tenemos aquí es un paso más dentro de lo que son las tecnologías de criptografía. Como decía Brandon, claro, en Bitcoin tienes todo esto lo del blockchain, pero en Ethereum tienes los smart contracts. ¿Qué ocurre? O sea, es prácticamente algoritmos, código, que te da respuestas respecto a ciertos inputs, ¿no? Y lo que ocurre con estos inputs. Es decir, puedes firmar un contrato de, qué sé yo, cualquier tipo de contrato realmente a futuro. La cosa es que esto se puede estipular dentro de un código y las transacciones dentro de Ethereum funcionan de esta forma. Entonces, claro, en 2016 un montón de gente se dio cuenta de que esta capacidad de poder hacer, o sea, de poder generar reglas, ¿no?, en base a código, para poder efectuar tanto transacciones como también dar resultados a ciertas condiciones que se puedan dar dentro del mercado, les hizo decir, hey, podemos empezar a generar este tipo de estructuras, que en el fondo son una forma alternativa de hacer empresas, las DAOs. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, se monta toda una cadena de smart contracts. Una cadena de smart contracts que al fin y al cabo lo que te va a dar son las reglamentaciones bajo las cuales se van a interactuar, digamos, los usuarios que quieran ser parte de este tipo de empresas, que claro, da a muchas posibilidades a futuro, pero también fue la fuente de vulnerabilidad más grande en 2016, porque el grupo de inversores que comenzó con esta DAO, con la primera DAO, que se le llama The DAO, la DAO, un gran nombre, me puso aquí está, 150 millones en micromecenazgo, o sea, en
en Ether para financiar un fondo de inversión de riesgo ya fuera de lo que es una red criptográfica, sino ya en inversión de riesgo en empresas, en la vida real, ¿no? Con dinero real, en base a esta estructura brindada por los smart contracts. Pero un error de código permitió que prácticamente esta cantidad de dinero pueda ser destinada de las wallets de los propietarios a la de un hacker. Por un error un pequeño error, ¿no? Quizás, o un grande, dentro de la codificación de esta DAO, o sea, de esta cadena de smart contracts. Y claro, esto fue una controversia gigante, porque como dije antes, en el caso de blockchain, cualquier situación que pueda llegar a vulnerar la estabilidad del código, ¿no? Del blockchain, del código en cadena, puede hacer que prácticamente esa moneda desaparezca. El valor que tenga esa moneda para los inversionistas desaparezca. En el caso del Ethereum, ¿qué es lo que pasó? Claro, se presentó una gran disyuntiva, porque si nos vamos a la máxima al fin y al cabo de un smart contract, que el código es ley, si nos vamos a esa máxima, claro, hubo muchos puristas dentro del mercado, o sea, dentro de Ethereum, que dijeron que claro, como el código es ley, pero el código se equivocó, pero de todas formas el código es ley, tenemos que atenernos a estos. Se ha ocurrido esta cuestión de que el hacker ha podido desviar todo este dinero de estos otros inversores a su propia cuenta, ¿no? Debido a un error en el código, ¿no? Entonces eso es algo válido, y para ellos era algo legal, no era algo ilegal, no era algo inmoral, y entonces ellos estaban dispuestos a mantener ese error con tal de que no se toque la estructura de Ethereum, de que no haya una alteración en la estructura de Ethereum. Y sin embargo, aparte hubo otra facción que dijo que no, o sea, que se puede manejar esto de una forma democrática. Entonces lo que hicieron es mandar a votación la decisión. Hicieron en base a smart contracts, justamente una votación entre todos los usuarios de la red de Ethereum en 2016 para ver cuál era la decisión final: aceptar o no aceptar aquel hackeo. Y a partir de esa decisión ocurrió el hard fork, es esa desviación que hay actualmente en Ethereum. Actualmente no existe en Ethereum, hay dos plataformas de Ethereum que funcionan de forma paralela, porque como dije antes, hubo una parte que fueron minoría de puristas que se prefirieron mantener esta máxima y decir que el código es ley, y por lo tanto, aunque el problema no era realmente el código, sino el que ha hecho el código, y por su error, claro, se ha desviado un montón de plata, pero al final es válido y es algo que se tiene que mantener registrado en el código. Entonces, ¡pam!, ahí nace el Ethereum Classic, que es como se le conoce hoy en día, que es la plata es Ethereum, pero que ha decidido mantener ese error y no penalizar la acción de hackers. Y lo gracioso es que esta versión de Ethereum cotiza a mucho más precio que la nueva, que es el de Ethereum Retail, que esos son los usuarios que decidieron, como dije, va a ser una decisión democrática, no permitir esto, entonces cambiar el código. Algo parecido igual creo que pasó con Bitcoin, porque había dos Bitcoins. No dos Bitcoins, parecido. Pero, o sea, sí que se confundían. No es tan parecido, ¿por qué? Porque aquí nace la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, que más o menos igual pensaba un poquito explicar. Bitcoin es una criptomoneda basada en blockchain, mientras que Ethereum yo digo, hay otro Bitcoin. Correcto, es que puede haber un montón de monedas con nombres similares, porque hay varias criptomonedas con nombres similares a Bitcoin, y no están propiamente relacionadas a la red como tal. En ese sentido, blockchain que pertenece. Es importante, o sea, entender el concepto de fork. Un fork es eso, podemos poner en un ejemplo bien básico de gente que usa GitHub, ¿no? Haces un código pequeño para, qué sé yo, hasta incluso un pequeño videojuego, ¿no? Puedes hacer un pequeño videojuego de código abierto y dejarlo ahí, claro, es público, todos sabemos cómo funciona GitHub. Lo dejas público y le das la posibilidad a cualquier persona de que haga un fork, es decir, tomar todo el desarrollo que has hecho de ese pequeño videojuego indie y generar un desarrollo paralelo a este. Claro, este desarrollo paralelo ya no es tuyo,
si no va a ser llevado a cabo por la otra persona que esté solicitando el fork, ¿no? Y ambos proyectos pueden ir generándose de forma paralela pero independiente. En el caso de Bitcoin, pues, o sea, eso le ocurrió mucho eso. O sea, hay varios equipos de desarrollo que han dicho, vale, hacemos un fork de lo que es el código de la blockchain, o sea, cómo funciona Bitcoin. Y también le ponen el mismo nombre, quizás con otra... Con una de adicional. Sí, o sí. con ¿Por qué? Dogecoin. Porque en varias cuestiones, claro, va a funcionar bajo los mismos parámetros con los cuales está funcionando actualmente Bitcoin. Todo el halving, toda la cuestión que apareja Bitcoin, pero es un desarrollo, un fork. ¿Un fork qué significa? Una desviación, o sea, es una variante paralela. Una rama. Una rama. Más exactamente, el programa se utiliza como rama. Sí, pero esto sería considerado como un tipo de fraude. No, porque esto es software de código abierto, es decir, que cualquiera es libre de usar el código. No, ni siquiera es que usar el programa, sino usar el código. Porque hay una diferencia entre que un programa sea libre y que sea de código abierto. Un programa libre, cualquier persona puede usarlo, pero no todas las personas pueden, digamos, cambiarle el color al fondo de... Sí, pero yo digo, digamos, por las partes de las personas que van a comprar, porque digamos alguien que no sabe nada. No es ilegal, porque es lo mismo, es como si se hubieran inventado un nuevo Bitcoin. Digamos, el que ahorita conozco es Dogecoin, que es una copia de Bitcoin idéntica, y creo que solo le ha cambiado el nombre y un par de cosas, y no es para nada ilegal, no entra en ningún tipo de demanda de derechos de autor ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque Bitcoin es de código libre. Todo el código podrías usarlo, copiarlo y pegarlo y cambiarle el nombre y sigue siendo legal porque es código abierto. Y aparte también hay que resaltar que realmente, o sea, no hay dueños absolutos dentro de este tipo de redes, ¿no? Por lo tanto, tampoco puedes remitirlo todo a una junta de accionistas cuales vaya a emprender, ¿no? Una acción legal en contra de esto. Y aparte de eso también, como estamos hablando de algo que es relativamente nuevo, ¿no? O sea, realmente ya van más de 10 años que funcionan este tipo de plataformas, pero ahora es el punto en el que recién se hacen populares, pues tampoco existe regulación dentro de los estados específica para este tipo de situaciones, pero a la vez, la misma forma en la que funcionan las redes, yo creo que de cierta forma también impide que se genere este tipo de demandas. Al fin y al cabo, mucho de los conceptos que se usan para las criptomonedas, es como dice Brandon, son de código abierto, código libre. Y también dentro de lo que es de economía se remite a lo que sería una situación de libre mercado, ¿no? En una situación de libre mercado, pues realmente cualquiera puede agarrar cualquier tipo de recurso para presentarse dentro de ese mercado. No hay barreras dentro de ese mercado para la entrada de nuevos competidores, por más de que sea una maldita copia, ¿no? Barata, pues dentro de un mercado libre se acepta tanto a la copia barata como al original. Y va a depender también de la oferta y la demanda, de la preferencia de los usuarios. Pero a ver, ¿un país podría intentar regularizar alguna criptomoneda? ¿De alguna forma? Varios países ya lo han intentado. Hablemos de El Salvador. El Salvador es el que más ha pegado duro a que Elon Musk lo mataron. Bueno, al fin y al cabo hay una cuestión importante con esto. Volviendo a hilar otra vez las cosas con los chinos, es que depende mucho de la filosofía política de la que parta un estado. En este caso, ¿por qué Bitcoin? O sea, no solamente Bitcoin, las criptomonedas, toda la tecnología cripto en general generaría problemas para los estados. Porque claro, los estados se presentan ante el mercado como un ente regulador. O sea, que va a ser la entidad, la superestructura que va a dictar los lineamientos, ¿no? Para las interacciones entre las personas, para que todo pueda funcionar. Ahora, el tema está en que, claro, tienes por un lado el problema que siempre se menciona de que todas las criptomonedas, al mantener el anonimato, ¿no? De las personas que acceden a estas transacciones, al mantener el anonimato, entonces también puede mantener el anonimato de la naturaleza propia de estas transacciones. Por lo tanto, y es algo que sí ocurre, se puede usar criptomonedas para hacer compras de cosas ilegales, ¿no? Y adquirir prácticamente eso, de todo. Y a un gobierno eso le importa. ¿Por qué? Porque, claro, por más de que estas transacciones sean públicas,
claro, no sabes quiénes son los que lo están haciendo, ni tampoco realmente qué es lo que están comerciando. Un gobierno le interesa saber eso, porque al fin y al cabo tiene un lineamiento tanto político, pero también como prácticamente básico, con el cual tiene que lidiar, ¿no? Obviamente tienes que evitar de que haya un tráfico de armas en tu país, tienes que evitar que haya una epidemia de drogas como en la China de 1800, amo la China del 1800. Pero todo eso igual se hace con dinero real. Y también se hace con dinero real. Sí. Ahora, el tema está con eso. Al fin y al cabo, con el dinero real se puede llegar a seguir cierta huella, porque al fin y al cabo el mismo gobierno es el que lo imprime. Exacto. Le pone los códigos y también es el que se encarga de que todas las entidades económicas privadas dentro de un espacio pues tengan que emitir factura, ¿no? Tengan que declarar qué es lo que se hace con ese dinero. Y entonces, en tanto de que vean una pequeña desviación, ya saben por dónde empezar a indagar. En el caso de Bitcoin, pues es algo que se escapa por completo de su control. Ellos no emiten este dinero. Y a la vez, aquí viene un tema. Por un lado está la adquisición de bienes ilegales, ¿no? Y por otro lado están las cosas que ya dentro de un gobierno se pueden declarar como moralmente correctas o incorrectas. Que es algo, digamos, importante de ver, porque al fin y al cabo muchas veces la economía viene correlacionada con lo que pueden ser criterios morales. Es decir, en la Edad Media se prohibía a las personas que presten dinero con interés porque consideraban que eso era inmoral. Y ha sido una actividad que... Solo lo hacían los judíos. Exacto. y que ha sido... Y justamente por eso ha sido una actividad que era condenatoria, ¿no? En aquellas épocas. Y pues la sociedad va avanzando, claro, se van aceptando este tipo de cosas, pero hay cosas que todavía cuestan valorarlas, porque al fin y al cabo, remitiéndonos al caso del 2008, claro, fondos de inversión han tomado mucho dinero de pensionistas, dinero de inversionistas, dinero que también estaban manejando bancos para realizar transacciones que prácticamente han ocasionado la pérdida de todo ese dinero, ¿no? Entonces, esto es una cuestión un poco más técnica, si es que voy a ir un poco más rápido, pero prácticamente los estados se han quedado con un marco legal que se llama Basilea, es el Acuerdo de Basilea, en el cual, o sea, ellos se suscriben a mantener un órgano siempre que monitorice todas las actividades financieras que podamos hacer. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse de que estas actividades no pongan en riesgo fondos de terceros, que es prácticamente lo que hacen hasta este momento todas las entidades financieras comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos bancos, tenemos las AFPs, también hay... están las CFDs, en el país hay muchas, en otros países también hay otros tipos de figuras, pero prácticamente siempre lo que se hace hasta ahora en entidades financieras es eso. Yo capto dinero de ciertas personas para prestárselo a otras, como depósitos de las personas para prestárselos a otros, ¿no? Y pongo en riesgo el dinero de esas primeras personas, esa plata, porque no sé a qué estoy realmente poniendo mi dinero, ¿no? Realmente lo hacen con muchos criterios de seguridad, pero lo que pasó en el 2008 fue que destinaron dinero a inversiones que no daban, prácticamente que eran inversiones inmobiliarias que eran un asco. En Estados Unidos, en España se pusieron a construir casas a lo burro y sin siquiera tener compradores por esas casas, hasta que eso generó una burbuja, todo reventó y ¡pam! Sí, sí. Exacto, ¿no? Entonces... los gobiernos tienen que fijarse de que no ocurra esto, ¿no? Porque y es un acuerdo que todos los gobiernos han escrito, es una cuestión de caballeros prácticamente, el asegurarse de que de evitar, o sea, me basa este acuerdo de Basilea, ¿no? Evitar de que se ponga en riesgo de esa forma los dineros, porque el dinero de que se ponga en riesgo así el dinero. Y entonces realmente es la cuestión principal por la cual los gobiernos quieren controlar qué se hace con las criptodivisas. Claro, con el dinero normal también se compran armas, con el dinero normal también se compran drogas, con el dinero normal también compras todo lo que quieras por internet, ¿no? Y no es muy distinto a las criptomonedas. Pero el tema está en que las criptomonedas, al no formar parte de entidades financieras tradicionales, las cuales el gobierno ya tiene su ojo encima, ¿no? Entonces son una cuestión que genera dudas. Por un lado tenemos a China que, miren, o sea, hasta hace un par de años era el país líder en minería de criptomonedas.
pero en base a los criterios que, uno están estos criterios internacionales, pero ya también otros criterios internos que puedan tener, no China, sino el Partido Comunista Chino, ¿no? Respecto a qué uso se hace con este dinero. Entonces, y los chinos son radicales, todos lo sabemos. Intentes ganar un chino. Siempre puede venir con algo más extremo. Entonces, claro, llegaron a un lineamiento de que se usa este dinero para cosas malas. Se puede usar este dinero para hacer estafas. Se puede usar este dinero para otras cuestiones. Y sobre todo, este dinero no tiene control por parte del Estado chino, ¿no ve? Y a la vez, al ser tan descentralizado, el Estado chino tampoco puede decidir tener control. El Estado chino no puede, digamos, o sea, puede llegar a, de cierta forma, a controlar a todos los acuñadores dentro de China, ¿no? Pero no puede hacer ese tipo de inferencias respecto a entidades privadas que estén fuera de China, ¿no? Que por más de que China tenga la mayoría de los nodos, entonces ha decidido simplemente hacer hasta aquí, váyanse del país, ¿no? No los necesitamos, pero a la vez es porque, y aquí hay una cuestión muy importante, es que si bien se habla mucho de las criptomonedas, o sea, de todo lo que es lo cripto en el ámbito privado, pues si te das cuenta, en el ámbito público esta tecnología es bastante poderosa. O sea, es decir, ámbito público, o sea, pero ya público estatal. Es decir, China tiene ese proyecto del yuan digital, ¿no ve? ¿Por qué? Porque le interesa generar su propia criptografía para manejar su estado, para manejar a su población. Y eso es algo que se va a ir viendo paulatinamente con el tiempo. Y se ve con mismos lineamientos que se manejan dentro de lo que es en nuestras redes privadas, de criptomonedas y demás. Porque, claro, hablamos, yo creo que podríamos entrar a hablar ya no solamente de criptomonedas, sino también de lo que son los NFTs y otros derivados que hay en base a esta criptografía. En el caso más común que podemos ver de un derivado es esto, los NFTs o también las tokenizaciones, es decir, que generar códigos que vayan asociados con ya sea bienes digitales o archivos digitales, o también en ciertos casos que vayan ligados a objetos reales, ¿no? Y en ese sentido, claro, puedes llegar a tener un registro básico, por ejemplo, como es un país como es China, ¿no? Que le gusta tener todo en orden, todo controlado, entonces no necesariamente más fácil, pero sí les da mucho más beneficios que, imagínate tener a tus ciudadanos registrados en base a esta tecnología de criptografía, es decir, que cada nacimiento se registre con criptografía, que cada uno de estos, o sea, etapas por las que pasa uno de los ciudadanos también vaya registrada dentro de lo que puede ser quizás una estructura similar a un smart contract, ¿no? Y así entramos en una distopía. En realidad China ya hace algo similar. Algo similar, sí. Pero como te digo, con sistemas básicos. Una vez que tengas un sistema mucho más estructurado, como puede ser todos estos sistemas criptográficos, pues tienes un arma muy potente para lo que puede ser la administración estatal. Entonces tenemos una situación en la cual estados, ¿no? Como puede ser el estado chino, tiene un interés de generar su propia criptografía, generar su propio código, ¿no? Con el cual tener registrados no solamente quizás a ciudadanos, sino todo lo que se pueda registrar y tokenizar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la criptografía no solamente sirve para hacer monedas. En realidad lo que estás haciendo es código, ¿no? O sea, estás encriptando. Es muy obvio la palabra, ¿no? Básicamente solo estás haciendo un token, un código de algo que representa algo. Que representa algo, sí, y que está en una lista, registrado. Y entonces, ¿a un Estado le interesa esto para el control de los ciudadanos? Sí. No necesariamente quizás para algo tan distópico como que pensar que soy malvado, ¿no? Incluso, por ejemplo, para un registro de vacunas, de vacunación. Puede ser interesante para un estado tener el registro de vacunación que puede estar asociado a tu código en cadena, ¿no? No solo para eso, sino también los ya censos que ya de por sí hace el estado, para saber cuántos exacto. Hay, más o menos, tener una estadística de cuánta población hay, exacto. De natalidad, de mortalidad y esas cosas.
Y claro, o sea, es como digo, es una herramienta para la gestión pública que es muy potente, y a la vez esto también es deseado por las entidades privadas. Podemos tocar un poco el tema del metaverso de Mark Zuckerberg, y es que al fin y al cabo muchas de estas empresas tienen este interés de generar un perfil digital, ¿no? Criptográfico de sus consumidores, porque es algo que es de sumo interés para ellos. Saber quién es la persona, no necesariamente la persona que está detrás, pero el perfil, ¿no? Del consumidor. Y no solamente tenerlo asociado con las típicas herramientas de las redes sociales que hay actuales. Sí, hay actuales. Es algo que se puede perfeccionar y se puede potenciar con la tecnología criptográfica. Y a la vez, todo este tipo de registros, todo este tipo de registros también es algo que facilita las transacciones entre estas mismas empresas, ¿no? Y a la vez las propias cotizaciones que se pueden hacer entre sus productos. O sea, es realmente una puerta de entrada a una complejización dentro de lo que pueden ser las relaciones económicas, ¿no? Que se pueda tener. Con respecto a esto del metaverso, en realidad es literalmente volver al usuario como tal, al usuario, el consumidor, porque hasta ahorita el usuario y la persona que está detrás son entidades más o menos separadas, porque el usuario no es un ser completo. Ahora la idea, más o menos como se entiende del metaverso, porque no lo explica y nadie sabe qué es, y ni él mismo creo que lo sepa. Está vendiendo humo. No está vendiendo humo, sí, bueno, sí está vendiendo. Bueno, depende. Si está vendiendo humo, le está vendiendo humo a empresas muy grandes, ¿no? Como puede ser el caso de videojuegos, a Ubisoft, a EA, a Microsoft. Bueno, no, Microsoft todavía, el Tito Phil Spencer ha declarado que él piensa que toda esta cuestión de la tokenización de los NFTs aún está muy verde. Puede que tenga razón, o sea, como concepto tecnológico es importante, pero no es definitivo. Aún se puede seguir explorando en formas distintas de generar este tipo de tokenización. Es que eso es más o menos lo que yo ya te estaba diciendo, de que tenemos Bitcoin como una idea inicial que no estaba tan asociada a esta idea de tokenizar cosas, simplemente al de ser una moneda virtual. Eso era básicamente, pero que sea totalmente descentralizada, todo un sistema monetario descentralizado. Por eso luego nace Ethereum. Ethereum sí es algo que viene más ligado con esta tokenización, porque no es propiamente el dinero lo que se está haciendo las transacciones con el smart contract, sino se está haciendo la transacción de estos tokens. Y estos tokens pueden ser Ether o pueden ser cualquier cosa, como claro ejemplo los NFTs. Exacto. Correcto. Ahora, en ese aspecto, un usuario ahora va a poder hacer todo un sistema económico, o incluso va a poder hacer smart contracts de lo que sea, y puede hacerlo. El ejemplo más claro es la actualidad los NFTs, que puedes tokenizar canciones, pueden tokenizar imágenes, los de NHL que tokenizan jugadas de sus superestrellas, y que venden estos tokens. Pero estos tokens no representan un objeto, una pertenencia, pero no son el objeto. Es decir, que puedes vender el token de una canción, pero tú seguir escuchando esa canción, porque no has vendido la canción, sino es un token de pertenencia de esta canción. Tampoco tienes los derechos de autor para poder usarlos libremente. Aunque depende, en ese es un tema, digamos, en cuanto, digamos, en imágenes. Hay artistas que pueden hacer eso de venderte el NFTs más el contrato, y entonces ahí ya podría hacer lo que quieras con la imagen, pero normalmente si no tienes los derechos de autor, o sea, literalmente solamente tienes el NFT, pues este contrato, ese token. Tienes un pequeño código que te dice que tú has comprado este producto, pero no el producto en sí mismo. Eso es básicamente los NFTs. Ahora, ¿por qué Ethereum? ¿Por qué hablo un poquito más de Ethereum? Porque tiene un aspecto más diferente, más especial que Bitcoin en el tema informático, ya que esto ha sido hecho para que cualquier usuario pueda incorporar esto en cualquier aplicación. De ahí nacen lo que son aplicaciones descentralizadas, que se conectan en su mayoría a la red de Ethereum,
para hacer transacciones y poder hacer un funcionamiento adicional. Ahí nacen videojuegos con criptomonedas, aplicaciones de transacciones, wallets y diferentes tipos de aplicaciones que cualquier programador puede realizar, porque esto, como dije hace un momento, es de código libre. Sí, pero a largo plazo, ¿qué tan viable sería comprar un NFT? Un NFT depende del NFT. O sea, el NFT como tal, como es actualmente, no lo apoyaría tanto yo. Yo igual, pero los smart contracts y todo lo que viene con la tecnología de Ethereum sí es muy fiable. Eso es muy interesante. Tiene muy buenas bases. Y poder, como hemos visto, se puede usar para varias cosas. Correcto, y es porque eso es código abierto y que no solo es dinero, sino que puedes meter en esos smart contracts código. Puedes meter programas, derechos de autor, ahí sí puedes meter de código, de contenido informático. Todo eso puede entrar dentro de lo que es Ethereum. Ahora también, por si acaso, no es que puedas meter todo el videojuego de Halo ahí para poder venderlo. ¿Por qué? Porque, como hace un momento dije, al momento de subir esos smart contracts, la red, los diferentes nodos sí cobran dinero o sí cobran en Ether para que pueda ser subida esta información, y a eso se lo denomina gas. Ahora, para una cosa pequeñita, para un token como un NFT, se necesita muy poco gas, mientras que para un programa así enorme vas a necesitar una cantidad muy masiva de gas, que es Ether en este caso. Ya, pero a ver, ahora para Carlos sería, o sea, ¿qué tan viable serían los NFTs ya como ahorita más o menos la mayoría lo quiere vender? Bueno, sí. Hacia futuros. A ver, yo creo que hay que reforzar esa idea. Esta tecnología todavía no está en un punto definitivo. Aún, y aparte, a ver, esto de las tokenizaciones de los NFTs como tal, aún está verde. Y hay varios, o sea, no solamente lo digo yo, o sea, hay una cuestión, o sea, yo creo que cualquier persona que se quiera informar de los NFTs, lo más fácil que puede hacer es ir a YouTube y escribir NFT y a ver qué chalado te intenta vender la idea, ¿no ve? Y claro, muchas de estas personas te vienen con una mentalidad de que esto es, o sea, de que el NFT es el futuro. No, amigo, el NFT no es el futuro es la criptografía. Para empezar, ese es el campo que tiene potencial. Eso sería lo que primero tendríamos a nuestras escuchas decir. Y este es el respaldo que tiene el NFT. Entonces el NFT, claro, se respalda en esta tecnología. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque claro, los NFT actuales, en una gran mayoría, un 90%, son probablemente una burbuja, como se le llamaría en economía, ¿no? O sea, es algo que en cualquier momento va a reventar y va a generar pérdidas enormes para aquellos que hayan invertido, pero claro, sí, cantidades absurdas en comprar un pixel, ¿no? Sí, porque, un pixel de color gris, o sea, ¿qué ha ocurrido? Porque no sé si has escuchado, o sea, de estos artistas normalmente que hacían NFTs, o sea, se vendían, por así decirlo, a sí mismos para que tuviera un mayor valor en el mercado. Exacto. Y ahora, esta es una cuestión, pero que todos tienen que tomar en cuenta. Esto no es algo que pasa únicamente en el mercado de los NFTs. Ya ha ido pasando durante más de 50 años y en el mercado de arte regular. Yo creo que para eso es muy importante ver, digamos, la opinión que tienen artistas que siguen trabajando en el medio y que son críticos con este. Yo creo que todos conocen a un youtuber, Antonio García Villarán, que es un artista español que se dedica a denunciar todo este tipo de situaciones, porque es eso, o sea, muchos se escandalizan de que esto está ocurriendo con los NFTs. No, este tipo de especulación con el arte ya ocurría desde hace bastantes años con el arte moderno, o sea, con pinturas que eran, creo, un punto. ¿Qué es eso? O sea, la banana ahí colada en la pared. A nivel técnico, o sea, pero tomando en cuenta que no somos artistas, pero que les den a los artistas. Es que claro, o sea, a un nivel técnico, uno no puede justificar realmente el valor de esas obras. En el arte moderno se las justifica en base a un valor conceptual.
¿no? No solamente, sino también el hecho de que, o sea, si compras un cuadro, por lo menos tienes el cuadro. Tienes el cuadro, exacto. Pero lo que tú decías antes, ¿no? O sea, con el caso de los NFTs se ha dado casos de artistas que se han sacado préstamos para comprar sus propias obras y revalorizarlas. Se ha dado también eso en casos de artistas de la vida real. Y al fin y al cabo se ha dado, hablando así de manera muy brusca, es que se ha dado en el caso de los NFTs. ¿Para qué? Para comprar un código, ¿no ve? O sea, lo que es un código informático es prácticamente nada comparándolo con un artista que puede revalorizar su obra y que su obra es prácticamente un marco de madera con un lienzo y, como dicen, ¿no? Con un punto pintado al medio. Que eso es un poquito más que nada, pero no mucho, no mucho más que nada, ¿no? O sea, diga que si lo quieres ver en unos términos así de... Sí, es que también ya entramos en ahí, qué es arte, exacto, qué no es arte. ¿Qué no es arte? Ahora, no estamos capacitados para... No estamos capacitados para eso, pero yo creo que lo importante es tomar en cuenta que el arte tiene una parte de su... o sea, puedes valorarlo de muchas formas, ¿no? Pero como todo, como estamos en un sistema, como dicen, capitalista, ¿no? No puedes olvidar que dentro del sistema que estamos, la parte económica es algo muy importante. Y económicamente hablando, las cosas tienen valor por la cuestión de la oferta y la demanda, y por su escasez. Entonces, a nivel técnico, es que esto se hace a nivel de ingeniería. Se puede jugar con esto porque es, por así decirlo, una especie de teorema básico con el cual funcionan las interacciones humanas económicas. Entonces, en ese sentido, los NFTs, ¿cómo han comenzado a venderse? Y yo creo que el 2021 ha sido cuando más se ha hablado de los NFTs, en términos de que también ha sido cuando han empezado a hacerse las compras grandes. Pero el mercado de NFTs ya funcionaba un par de años antes de eso. Unos 2 o 3 años antes del 2021. Y había gente que comerciaba ahí cosas, pero no era como lo que vemos hoy en día. No eran esas colecciones de casitas hechas en base a un código aleatorio, ¿no? O sea, o tienes estos PNGs y te los juntas aleatoriamente y tienes una colección de 1000 casitas, ¿no? O tu colección de los monos. De los monos o de los cyberpunks, que prácticamente son pequeños avatares hechos así a 8 bits. Que no tiene mucha diferencia uno con los otros. O sea, antes de que salgan ese tipo de colecciones, ya había gente que intentaba vender su arte, ¿no? De manera legítima, o más o menos legítima, ¿no? Dentro de lo que puede ser el NFT. En ese sentido nos encontramos con el caso más sonado, que es del artista Beeple, que es un nombre artístico. El nombre real del artista es Mike Winkelmann, el cual ha saltado al podio, a lo grande, vendiendo una obra digital en la cual hacía una recopilación de prácticamente 5.000, creo que son 5.000, bueno, la obra se llama 5.000 días, no sé exactamente cuántos dibujos suyos puso en esa obra, pero es prácticamente, o sea, una imagen en la cual hace un coleccionario de todos los dibujos que ha hecho. Y antes de eso ya era un poco conocido, pero a partir de la venta de esa imagen a 69, casi podemos redondearlo a $70 millones estadounidenses, valuados en Ether, es que se ha empezado a hablar de esto de los NFTs. Ahora, aquí viene una cuestión. Puedes ver el arte de Beeple, o sea, de Mike Winkelmann. Personalmente no me gusta. Es quizás un arte un poco obvio y un poco grotesco. Son ese tipo de dibujos con declaraciones políticas, ¿no? Que se han hecho muy populares, así en plan de dibujar a Trump y a Xi Jinping abrazados comiéndose el mundo, ¿no? Como si fuese una galleta. Yo creo que todos pueden buscarlo. Entiendo que haya gente que le gusten ese tipo de dibujos, porque definitivamente, o sea, no estamos hablando de este tipo de colecciones de tener 50.000 avatars de monos, ¿no? Todos con mínimas variaciones. Yo creo que Mike Winkelmann, por más de que te guste o que pienses que su arte es de mayor o menor calidad, o que es más o menos vulgar, cumple con criterios técnicos con los cuales podemos decir, esto es una obra que puede ser quizás recordada a futuro.
Ya, pero... Y claro, comprar obras de Mike Winkelmann, y que es como se ha empezado con esto de los NFTs, es que, claro, no solamente lo han comprado gente random, lo han comprado museos, que es lo que hacen los museos de siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos NFTs tienen valor. Pero, si hablamos de este otro tipo de colecciones, es muy difícil saber qué va a pasar, pero lo más probable es que la gran mayoría, ¿qué es lo que ocurre con las otro tipo de criptomonedas que no sean las más conocidas, ¿no? Como Bitcoin o como Ether o otras, que es que, claro, se crean por montones este tipo de colecciones de NFTs o de tokenizaciones y demás, como hay montones de monedas, pero estas no tienen realmente un valor efectivo al mercado. Y si es que llegan a tenerlo, como pasó con el Dogecoin, pues se lo va a hacer en base a manipulación. ¿Cómo subió el Dogecoin de precio? Prácticamente por palabras un poco de Elon Musk y también una colusión que hubo dentro de foros como Reddit, en los cuales todos dijeron, vamos a comprar Dogecoin porque tenemos que comprar Dogecoin por el meme, ¿no ves? Hay que comprar Dogecoin. Y claro, demanda hace subir ese precio. Durante un momento, unos 3 días, todos hablaron de que Dogecoin es el futuro, ¿no? A comprar, hasta que se dio esa burbuja. Porque realmente Dogecoin no tiene esa capacidad de poder... ¿cómo decirlo? O sea, no tiene las capacidades de poder que tiene, por ejemplo, o sea, la plataforma de Ethereum o Bitcoin, de poder respaldarse a sí misma, ¿no? O sea, es un fork, pero un fork chapucero de lo que es Bitcoin. Y es por eso que no tiene ese valor. La gente realmente no confía en esa moneda, ¿no? Es como que por el meme ha subido de valor y ha subido mucho. O sea, es gente que la ha comprado a una centésima de centavo, ha llegado a ver que o sea, se ha llegado a revolucionar a más del 1000% o más. O sea, seguimos hablando de centavos, pero se ha revolucionado bastante. Y claro, ahí la gente puede jugar. Es una cuestión ya de la economía moderna, ¿no? Si sabes cómo funciona oferta y demanda, en los países en los que se crea en el libre mercado, pues esto es válido. A ver, pero otro punto, digamos, también del NFT sería, pues, lo que normalmente se ha dado en el arte sería la piratería, las copias piratas y demás. Cosa que, bueno, pues, en un cuadro, digamos, por lo menos, se puede saber que una obra es pirata o no. Bueno, pues, a ver, uno de los puntos sería el tema de la piratería, porque en un cuadro, digamos, pintado por un artista, se puede hacer la falsificación, pero... claro, esto hay expertos que te dicen que cuando una obra es verdadera del artista y cuando es una copia. En el caso de un NFT, pues no habría mucha diferencia, porque en teoría, pues los bits serían los mismos. En realidad no. Justamente la idea de poner un token es que un objeto va a tener un determinado código con el cual se va a poder validar esto. Claro, pero yo te digo, en caso de que no te interese el código, simplemente te interese tener la obra del artista. Es que ese es el problema, no estás teniendo tú la obra va a seguir siendo del artista, va a seguir pudiendo distribuirlo. Obviamente, yo te digo simplemente en un caso en el cual, qué sé yo, simplemente me quiero descargar la obra y ponerla en mi celular. Es que sí, es lo mismo en el tema de derechos de autor, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que vea la imagen, no hay ningún problema. Ahora, en el tema de saber cuál es lo oficial, con ese token que tú generas, sí puedes decir que tú eres el propietario de este código original. Eso es lo que sí te puede decir NFT en este caso. Pero no es siempre así, porque también he escuchado de temas en los cuales estaban usando los NFTs, pero otras personas que no eran los artistas. Sí se ha dado. O sea, el NFT, como te dije, sigue siendo ese código, y ese código es de dominio público. Aunque si otro lo utiliza, sí estaría más o menos yendo contra la idea del NFT, pero no puede usar ese código en específico. No, ¿por qué? Es que ya porque ha pasado. Es que no ha pasado eso. Lo que ha pasado es la utilización del producto que representa ese NFT por cualquier otra persona. Digamos que yo te estoy vendiendo un NFT de una obra de un vaso, tú lo compras. Yo luego puedo decirle a Carlos que use el vaso y no hay ningún problema. Carlos puede usarlo y según tú va a ir en contra de esa utilización del código porque se está usando el producto original, pero aún sigue siendo tú el dueño de ese código que te vincula al producto original. Porque no, como dije, este producto no puede ser subido a un wallet, digo, a los diferentes nodos que existen. Por ese lado, o sea,
tú no importa qué pase con el vaso o con el producto, porque esto también se ha pasado, no importa qué pase, tú sigues siendo el dueño del código original, y eso tienes manera de probarlo mediante los diferentes nodos y el blockchain que existe. Pero este vaso sí puede desaparecer. Por ejemplo, ha habido muchos casos de estos con el tema de desarrollo web, en el cual, digamos, han comprado una imagen que estaba en un dominio web, y esa imagen por X motivo el servidor ha caído y ya no había la imagen, pero tú seguías siendo el dueño auténtico de esa imagen. Y podías venderlo aunque no haya la imagen. No podías vender la imagen porque no te pertenece la imagen. Pero puedes vender el código. Y aquí hay una cuestión que hay que entender, y es que el problema con los NFTs es que al no estar vendiendo la obra en sí, ¿no? Realmente lo que te estás vendiendo es el código. Y si quieres verlo de una forma, es como hacer un poquito de gimnasia mental respecto a una criptomoneda. O sea, en ese sentido no es para nada distinto a una criptomoneda. Y aquí viene el problema, y es, pues, digamos, por la cuestión por la que varios artistas o otras personas no les gusta para nada por el momento cómo se están usando los NFTs, y es porque las personas que están transaccionando con NFTs no les importa la imagen que están comprando. Sí, no les interesa el arte. No les interesa el arte, lo que les interesa es revalorizar el código que están comprando. Pero en el mundo del arte casi es lo mismo, o sea, uno compra cuadros no porque, bueno, muchos no compran cuadros porque les interesa el arte, sino porque pues ven a un futuro que ese cuadro puede valer más. Es que ahí hay una diferencia. Aquí los que compran y los que venden no les importa el arte. En el estado normal, a los que venden les importa su arte. Ellos son los que primero le dan el valor, y luego el comprador es el que les dice, no, la verdad es que tu obra vale un centavo. Pero el punto es que en la actualidad la venta de NFTs, de obras de arte y demás, no está tan avalada por los artistas, porque varias comunidades de artistas, tanto en Reddit, Pinterest y todas esas comunidades que no visito, así honestamente, guiño guiño pero en serio no visito, pero sí conozco a gente que lo hace, y no están tan a favor de estos NFTs porque le quitan el valor a su obra, porque no tiene el valor tanto el arte, sino el código que esto representa. Porque, como dije, puedes vender una imagen digital que está en un servidor web, y este servidor puede caer, y aún ese código sigue estando en compra y venta. No es que haya desaparecido, aunque la imagen ya no exista, porque el servidor ya no existe. Yeah. Bueno, en todo caso, sí, esa es una cuestión muy cierta, y es por la cuestión en específico por lo cual los NFTs aún están siendo tan cuestionados. O sea, y el hecho de la legitimidad que te da, ¿no? Respecto a no solamente en términos artísticos, sino ya también en términos materiales de la posesión de eso. Y es como digo, o sea, muchos de los que te venden en este momento NFT, ¿no? Como el futuro, pues se están equivocando. NFT no es el futuro. NFT es una pequeña parte de algo que es realmente mucho más grande y que va a ser más útil. Y hay que ver qué pasa al fin y al cabo con NFT. Es como te digo, si vas a las fuentes de información más fáciles, vas a encontrar pura gente que parecen, por así decirlo, sectarios, ¿no? Sí, exacto, como bothers, que buscan venderte porque eso es lo que buscan, que se revalorice las cosas que ellos están comprando, esos avatars, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, que están comprando a cantidades absurdas de dinero muchas veces. Otras veces hay otro arte NFT que puede estar, sí, digamos, justificado el valor junto con el proceso. Pero ahora, si vas, por ejemplo, a estudiar, hay cursos muy interesantes, por ejemplo, que puedo recomendar de la Universidad de Salamanca respecto a todo lo que es criptografía y también seguridad en redes. Muchos de los grandes expertos dicen que es eso, o sea, no confían para nada en el mercado de los NFTs, y expertos de verdad dentro de lo que es un mercado criptográfico. Yo creo que para zanjar por completo el asunto, ¿no?, de los NFTs por el momento. Sí, por ejemplo, yo no recomendaría mucho el tema de los NFTs, porque, como he dicho, no estás comprando un objeto, estás comprando el código que le pertenece a un objeto, que ni siquiera le pertenece, sino está asociado a un objeto. Uh-huh. Y ahí ya no tiene, según yo, sí pierde todo lo que podría tener de valor, porque el objeto puede desaparecer y aún tú sigues teniendo ese código que en teoría sigue valiendo lo mismo. Ahí ya hay una pequeña más o menos falla en esa idea de los NFT. Pero todo lo que viene, toda esta tecnología que viene detrás, que en este caso es Ethereum, y
toda la red, todos los nodos, lo que es gas y lo que se puede hacer smart contracts, esto sí tiene un gran valor y que sí va a ser usado en el futuro. Es más, en la actualidad es usado y que tiene la posibilidad de que realmente puedan ser monedas de curso básicamente legales para virtual. Como decía Boston, más o menos, de que ya un país, digamos, crea su propia ya criptomoneda. Es que en realidad hay entidades que ya utilizan esta tecnología de blockchain para poder hacer sus validaciones. Ahorita sí no los tengo a mano los nombres, pero sí he visto que había diferentes entidades, empresas privadas, públicas, no estoy totalmente seguro, pero que sí usan esta tecnología para hacer sus validaciones. Porque la tecnología que está por detrás es sólida. Esta tecnología sí es el futuro. Exacto. Y bueno, en mi caso tal vez recomendar un poco para que entiendan lo que es el tema de criptomonedas, la parte de Solidity. Es el lenguaje, el framework básicamente en el cual se está haciendo todo este tema de Ethereum. Es el framework principal. Esto es más o menos para los que tengan un poco de conocimiento en programación. Está basado en Node.js. Node.js es un framework también de JavaScript. Y como dijimos, todo esto ocurre en la web, en lo que es la idea de la web 3.0. Esto no está tan relacionado con los protocolos HTML, sino esto está relacionado con las ideas de cómo se va aplicando la web. En este caso ya, como hace un momento mencionó Boston, aplicando las ideas de la web para el usuario, para que el usuario pueda tener un contenido virtual que le pertenezca, mientras que antes era contenido virtual creado para el usuario, ahora es contenido virtual que tiene el usuario. Exacto. Ya, a ver, más o menos hablaremos también de medidas de seguridad que podrían servir para los escuchas. Aquí hay que dividirlo en dos cosas. Primero, Bitcoin, como hemos dicho, la red es segura. ¿Por qué? Porque los diferentes nodos vienen controlados, los blockchains vienen controlados por el tema de la cantidad de minadores o de administradores que están regulando esta red, y que para poder vulnerarla, para que podamos poder meter a que yo tengo 1 millón de bitcoins, aunque no lo tenga, necesitaría tener el 50%, más del 50% de toda la red controlada. Por ese lado, Bitcoin sí es un poco más seguro, pero esto no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque en la actualidad también se tienen las diferentes teorías de cómo van a ser las computadoras cuánticas y que van a poder llegar a romper esta seguridad. Aún siendo muy optimista, es vulnerable. Ahora, con respecto a Ethereum, el funcionamiento es ligeramente diferente por el tema de los smart contracts, que no son únicamente un código, o sea, un simple código de números, son en realidad programas informáticos. Eso quiere decir que, como Boston mencionó antes, puede existir un código que esté mal escrito, que un hacker pueda agarrar y hacer un exploit para poder romper ese código y entrar a la red de Ethereum y modificarla, entre comillas, a su gusto. ¿Por qué? Porque este código sí puede pasar la verificación de todos los usuarios y luego el hacker viene y lo rompe, como justamente dijo hace un momento. Pero en eso también radica la ventaja que tiene Ethereum, que es que puede ser vinculado a otras aplicaciones para crear aplicaciones descentralizadas. Esto para creación de videojuegos, creación de NFTs o creación de lo que wallets, de lo que se venga encima, y facilita mucho en el desarrollo web, en el desarrollo para el usuario. Y esto sí es algo que va a entrar en el tema de metaverso, porque todos creen que va a ser metaverso, es lo que yo creo también. Entonces sí es una tecnología que no es totalmente segura por ese lado, pero que tiene que ser verificada igualmente por los diferentes nodos, pero que tiene que ser más apoyada. Ahora, con respecto a seguridad, la principal forma es que los programadores hagan bien su trabajo. Sí, por el momento yo creo que los que corren más riesgo son la gente que no sabe usar internet y se anima a usar este tipo de redes, que es susceptible a caer al phishing, ¿no? O sea, yo creo que
bueno, espero que la audiencia de aquí sepa todos los procedimientos necesarios para no caer en el phishing, que simplemente no seas tonto. No seas tonto. ¿Por qué le das clic a ese email tonto? En fin, no, por un lado, por los usuarios es un poco más difícil, digamos, que te lleguen a realmente vulnerar la seguridad. Muchas veces se habla más del problema que corren tanto los mineros como también en el caso mineros tradicionales, como también la gente que está vendiendo, no sé, ahí se me fue la palabra, pero los que están financiando, digamos, un drop, digamos, hablando de NFTs, ¿no? Un primer drop, gente que quiere vender sus cosas en base a NFT, o a otros proyectos que se quieren hacer en base a NFT, como, qué sé yo, los mencionados, los juegos NFT, ¿no? Los criptojuegos. Que yo creo que sí vas a revisar por las noticias, ellos sí son muchas veces más susceptibles de que por tener quizás la red pública, no haber tenido alguna precaución con el firewall usado, terminan aceptando requests dentro de su red, que hace que terminen es eso, o sea, en el caso del tipo de los monitos feos estos, los Birthday Yacht Club, prácticamente se hizo quitar 5 de estos monos, ¿no? Y bueno, el hacker se quedó con la propiedad. O en el caso de las empresas de estas de juegos NFTs, también llegan a tener problemas respecto a los pagos. Por el momento yo creo que para los usuarios no hay un gran problema, con tal de que tenga las medidas básicas respecto a cómo administras no solamente tu bandeja de entrada, sino las cuentas con las que vayas a hacer esto, porque es que es una cosa muy obvia. Yo solamente creería que a una persona mayor de 50 años, ¿no?, que caiga en trampas de phishing. Pero no únicamente phishing, también, por ejemplo, aplicaciones de wallets que pueden venir con backdoors. Exacto. Porque hay demasiados wallets y que nadie sabe realmente qué es un wallet. Para dar un poco de contexto, los wallets son billeteras virtuales en las cuales se va almacenando estos códigos del dinero que tienes para que puedas hacer las transacciones, para mandarlos, digamos, a un minero y que él haga la validación y hagas la transacción de lo que quieres. Muchas veces también hasta incluso se encargan de hacer el propio cambio de las divisas, estas aplicaciones, ¿no? O sea, son una parte muy importante. O sea, el problema es que existen tantas que muchas vienen con software malicioso, porque es muchas veces más fácil robar a alguien que literalmente ya le has infectado la billetera. Exacto. Y muchas veces estas se promocionan también con otros es que es obvio, ¿no? O sea, muchas veces se promocionan ¿para qué? Para poder tener acceso a tal juego, ¿no?, que está promocionando un youtuber de dudosa procedencia o para, qué sé yo, esto es algo que creo que no ocurre mucho aquí, pero en otros países es mucho más común, ¿no?, que venga alguien a decirte, como a Bodersen en el especial de post-pandemia de South Park, a decirte, oye, ¿no quieres ganar dinero? Dinero fácil. De hecho, ahora que lo recuerdo, sí hubo un caso aquí en Bolivia que me contó, o sea, que le ocurrió a un amigo de mi hermano. O sea, es prácticamente una pequeña, no recuerdo el nombre, es una pequeña empresa argentina que dijo que se iba a encargar así de gestión de ahorros en en todo tipo de criptodivisas. Estaban recomendando así una especie de criptodivisa supuestamente de Argentina, pongamos un nombre X, la Choricoin. Y han venido, o sea, han intentado buscar financiamiento, han hecho charlas, cursos, que vamos a hacer web seminars, y han intentado montar por todas las formas posibles, digamos, una apariencia de ser una empresa legal. ¿Para qué? Para que gente que no sabe mucho de esto, pero que tiene dinero y que quiere invertir, haya puesto dinero. Por suerte, el amigo de mi hermano solo puso $100, pero es eso, era un scam, como le dicen, ¿no? Ya prácticamente como dice Brandon, les pidieron abrirse una wallet con una aplicación que ya venía trucada de inicio, y para una criptomoneda que prácticamente solamente se anunció, se mostró un paper, pero nunca salió a la luz y quedó ahí. Sí, y más que nada para eso, como dices, Boston, la idea es averiguar. No meterse lo primero que se viene. No tirarse de lleno. Sí. Si son un poco paranoicos, pues también no está de más usar una VPN, si es que pueden, si es que
si es que quieren también. Más que nada, en este caso las VPNs no te aseguran tanto la seguridad, sino el averiguar qué tipo de wallet estás usando y qué tipo de criptomoneda estás usando, cuál es su tendencia, y todo el ámbito económico también te va a ayudar. Pero principalmente saber dónde está esta criptomoneda de verdad, y segundo, el wallet que estás usando, porque cualquier wallet puede conectarse a cualquiera de las redes de la criptomoneda que pueda almacenar. Así que no vayan con la Choricoin. La Choricoin, no vayan a invertir en supuestos juegos NFT que van a ser el futuro, pero que todos sabemos que no lo van a hacer. O sobre todo en temas de request de pools iniciales. A Elon Musk. A ver, ya para terminar, digamos, una última pregunta sería, digamos, las criptomonedas, ¿cómo afectar o qué impacto tendrían, digamos, en países del tercer mundo? Bueno, yo creo que ya se ve varios impactos, tanto en Costa Rica, en El Salvador. El Salvador, me he equivocado, es lo mismo. Bueno, o sea, se lo puede ver de varias formas. Por una parte, como prácticamente muchos de los países que ya eran prácticamente el caso de China, ¿no? Que eran los líderes en acuñación de monedas, de criptodivisas, ocurre una ley y claro, un montón de gente tiene que desplazar todos sus negocios de criptodivisas a otros países, ¿no? Y es chistoso porque se da como una especie de efecto dominó, porque al lugar al que van siempre encuentran algo de hostilidad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de El Salvador, lo que ellos quieren es realmente atraer a estas personas que son los dueños, ¿no? De todas estas operaciones de minería de Bitcoin. Quieren atraerlos porque al fin y al cabo es una inversión atractiva. Ahora, hay una cierta cuestión, aunque muchas veces todo este tema de las criptomonedas se quiera decir que su espíritu ha sido que estén por completo aparte de lo que pueda ser un sistema económico regulado por el gobierno. Yo pienso que a largo plazo realmente no. Son una buena idea, sí van a servir como una moneda alternativa, muy posiblemente, pero no van a ser algo que va a ser completamente aparte del Estado. De hecho, es por ejemplo una de las DeFis, que también tiene una wallet, que es de las más importantes, que es Binance. Para ingresar al mercado europeo ha tenido que adaptarse a las reglas, y de hecho en varios países de Europa, incluidos en el caso de España, va a empezar a declarar Hacienda las transacciones que se hacen con esta criptodivisa, y es algo que va a pasar en todos los países, pero aquellos países, por ejemplo como El Salvador o otros países que quieran seguir ese camino, hay dudas todavía, ¿no? Pueden llamar la inversión de estas personas, que vengan, que operen, que monten operaciones de minería de criptomonedas dentro de estos países, y además yo creo que esto es muy viable porque hay que ver también qué es lo que está pasando en los países del primer mundo. El coste de la energía se está disparando, mientras que en países del tercer mundo todavía esto no se da, ¿no? Aún puede ser un campo, digamos, atractivo de inversión para este tipo de personas. Y como te digo, si es que se les da parte de los estados no son tontos, son inteligentes y deciden darles una carga fiscal, pero que sea lo suficientemente atractiva también para que actúen dentro del país, pues todo bien. Ahora, también está el otro lado de las criptomonedas dentro de nuestros países, y yo creo que depende mucho de la visión moral que tengan unos, porque por ejemplo en caso de Venezuela, pero esto ya es algo que no solamente pasa ahora, ¿no? Es algo que ya se daba hace 10 años, que es la explotación conocida en base a una técnica del gaming llamada el chino farmeo. Creo que todos hemos escuchado del chino farmeo, sabemos más o menos en qué consiste, que es prácticamente darte sesiones de 12 horas a 18 horas al día, 6 días a la semana, están en un sótano encerrado farmeando. ¿Qué exactamente? Y esto es algo interesante porque la traducción de valores digitales a lo que ya es a valores reales, ¿no? La vida real es algo que ya se daba antes, es decir, en Venezuela y también en China. Se ha dado casos de gente en la cárcel que prácticamente buscaba el acceso a una computadora. ¿Para qué? Para hacer chino farmeo, o guardias incluso que facilitaban el acceso a computadoras a los reos, pero para que chino farmeo para ellos, sacar, qué sé yo, los mejores ítems que se puedan vender dentro de una casa de subastas, vender el oro del juego a terceros, ¿no? Por dinero de la vida real. Y ya había una economía basada en eso, pero ahora con el tema de los juegos NFTs esto se ha ido multiplicando.
Y ahora, es una cuestión quizás moralmente para algunos incorrecta, pero al final es algo que se da y puede dar oportunidades extrañas en algunos casos respecto a cómo se puede usar esto, porque esto es algo que pasa. Muchos de los juegos NFTs que existen en la actualidad te requieren una inversión inicial. O sea, es decir, para jugar un juego normal hay varios que son free to play. Hay otros que, claro, los típicos juegos de paga, ¿no? Los de toda la vida. Una campaña en solitario bien hecha. Pero $60 quizás es lo más que vayas a pagar si juegas en computadora. Si juegas en Nintendo, lamentablemente eres un pringado que va a pagar más de 70. Pero estos juegos NFTs, los más cotizados, es como que te requieren una inversión de hasta $2,000 para poder entrar. Muchos de estos juegos se basan, yo creo que ya son viejos conocidos de los que son del ámbito de los gamers, de los geeks. Por ejemplo, juegos de cartas. Juegos de cartas que todos sabemos que incluso los juegos de cartas en la vida real, los normales, pues ya tienen un pequeño componente pay to win, ¿no? Si quieres la nueva colección, pues tienes que pagar, hermano. Magic. O también se puede aplicar este tipo de conceptos a otros juegos, como por ejemplo clones de Pokémon, que muchos de los juegos NFTs actuales son clones de... La mayoría de los juegos actuales son clones mal hechos de Pokémon, o ni siquiera de Pokémon, son como RP, o sea, juegos de rol por turnos. Que emulan a los gráficos de Pokémon. Que emulan a los gráficos de Pokémon, y lo que te dicen es, claro, quieres empezar a jugar, tienes que comprarte 3 personajes o 3 monstruitos o 3 lo que sea, o la cantidad que se pida, ¿no? Para tener un equipo básico. Pero el tema es que, claro, entras al juego, vas al market y ves que los están vendiendo por 50 centavos de Ethereum. Eso no parece mucho, pero luego vas y compruebas que esos 50 centavos de Ethereum posiblemente vale como $1,000. No, y es el tema. En países del primer mundo se ha dado en el primer mundo se da esta situación. Compras un equipo de tu starter pack para iniciar en el juego, ¿no? De ese juego NFT, te pones unos $2,000, $3,000. Pero juegas un poco el juego y te das cuenta que es una basura. Pero aquí vienen las becas, como le llaman. ¿Alguien sabe qué son las becas? Sí, son básicamente el financiar a otros para que te lo haga tu trabajo. Creo que se relaciona un poco con lo que decía Brandon antes, cuando Samuel le cuestionaba respecto a esto del pirateo, y es que claro, esos chicos ya son los dueños de estos monstruos, de estos NFTs. Entonces, ¿qué es el programa de becas? Prácticamente rentan a gente del tercer mundo su equipo para que generen dinero dentro del juego. Y ahora, puede sonar absurdo, pero ya se da casos de... por ejemplo, en Venezuela, recibir por jugar un juego que sea malísimo, pero en un país como en Venezuela, en el cual no tienes muchas posibilidades económicas aparte, ¿no? Con ese juego simple, estar en un programa de becarios de este tipo de juegos. Y claro, romperte el lomo jugando 8 horas al día, ¿no? Una de estas torturas. Pero que al final de mes se te abone unos $300 a la cuenta, pues puede ser algo que va a cambiar tu vida. Todos sabemos que aquí, por ejemplo, en el país el sueldo mínimo ronda los $300, en teoría. El sueldo mínimo. Entonces, imagínate eso. O sea, para países del tercer mundo realmente es una opción legítima el hecho de preguntarse de, oye, ¿me vale la pena entrar dentro de estos juegos para, al fin y al cabo, estar generando el mismo dinero que generaría si estuviese en un trabajo normal? O hasta incluso, en algunas veces, mucho más. Sí, como el caso de Venezuela y de Argentina. De Argentina. Bueno, no tanto. Argentina se va a recuperar extrañamente. Bueno, su siguiente debacle. Su siguiente debacle. Pero es gracioso. O sea, en ese caso, en el sistema, en lo que son los países del tercer mundo, se va a dar un sistema de... Lo que siempre sería un sistema de subcontratación. Puedes verlo de una forma, ya sabes, como que anticapitalista, de ay, eso es malo. O intentar justificarlo de todas las formas porque eres un cripto bro. A mí no me importa mucho. Yo creo que ya es una oportunidad que está ahí y que hay gente que ya lo está aprovechando, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, como ya mencioné, también es una oportunidad de inversión para ciertas personas.
Es decir, como siempre, como estaba diciendo, la energía todavía no es tan cara en países del tercer mundo y hay proyectos para abaratar, de hecho, más la energía en países del tercer mundo, porque prácticamente energía barata es una de las condicionales para desarrollo económico y para poder fomentar todo tipo de actividades. Y aparte de eso, yo creo que por el momento en los países del tercer mundo no se va a ver mucha actividad más. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que en este momento son las empresas privadas, o sea, grandes consorcios comerciales, ya sabemos que son Facebook, empresas incluso de ropa como Adidas, empresas de deportes como la NFL, empresas de gaming, Ubisoft, EA, como mencionamos, y un montón más que se van a unir, que recién están indagando en cuáles van a ser los puntos a futuro que van a explotar de esta tecnología, ¿no? Yo creo que ellos mismos todavía no lo tienen muy claro. Entonces, una vez que ellos recién lo tengan claro, y claro, también las legislaciones en otros países también sean mucho más claras y veamos exactamente dónde se dirige este mercado, Latinoamérica se va a mover a un punto más sólido, ¿no? Por momentos es eso, chino farmeo y subcontratación. No es bueno ni malo, es la realidad. Bueno, pues a ver, ya vamos hablando un largo tiempo. ¿Algo más que alguien quisiera acotar? Creo que eso es todo lo que podemos acotar con respecto a criptodivisas y NFTs, al menos como una buena introducción. Sí, porque todavía, como hemos visto, hay muchas cosas más que se pueden hablar y, como ya hemos dicho, no se metan de lleno, o sea, investiguen bien sobre esta nueva tecnología. Pero tampoco tengan tanto miedo en probarlo, sí. Sí, pero sí, infórmense bien. Y bueno, pues ya con todo esto ya nos estaríamos despidiendo. Boston, últimas palabras. Definitivamente el chiste de sacarle capturas de pantalla a NFTs de otras personas no es gracioso, porque ya hemos comprobado de que lo que les importa no es en teoría lo que están comprando, sino el código. Yo no particularmente nada, salvo que los NFTs no y Ethereum sí. Ethereum sí. Aunque los NFT sean parte de Ethereum, ¿no? Sí, ahí se podría hacer algo interesante con teoría de conjuntos, pero bueno. Están en diferentes niveles. Según Russell estábamos bien. Muy bien, entonces ya nos estamos despidiendo, recordándoles larga vida al código. Larga vida al código, sí, prácticamente es un poco lo que se propone. Sí, larga vida al código. Bueno, pues si nos estamos despidiendo, en caso de que no nos escuchemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hasta luego.